Capítulo 2. Las personas. Dentro del capítulo 2 podemos encontrar el tema de la motivación humana, en donde nos establece que la motivación humana se logra o se llega a punto de algún estímulo, puede ser interno o externo, que da origen a que las personas gasten energía para lograrlo. Las personas buscan una meta determinada para poder lograr sentirse motivados. La motivación humana es comprender la conducta de lo que requieren las personas, ya que ese motivo impulsa a la persona a actuar de determinada manera y dar origen a cualquier objeto o cualquier necesidad que la persona tenga. En toda conducta humana existe una finalidad llamada objetivo, y esta motivación puede verse afectada por los factores que se aparecen en la imagen de la diapositiva. Otro tema importante, como lo es el ciclo motivacional, que es muy de la mano a la motivación humana, en donde podemos comprender que el ciclo motivacional se comprende por alrededor de 6 facetas, en donde encontramos un equilibrio interno. A su vez, este puede estar afectado por un estímulo o un incentivo, lo que esto nos genera una necesidad. Así después, la persona logra una tensión por querer llegar a esa necesidad o cubrir esta necesidad. Después encontramos lo que es un comportamiento o acción para poder cubrir el tema de la necesidad inicial. Una vez cubierta la necesidad, la persona se logra en satisfacción o bien motivada, lo que genera un equilibrio interno, y el proceso vuelve a repetirse cada que las personas sienten esta necesidad de volver a tener una motivación personal o laboral. Esto puede darse en ambos casos. Después podemos observar la teoría de los 2 factores de Herbert, en donde nos establece el autor que el humano está motivado por 2 factores importantes, como lo son los factores higiénicos y lo son los factores motivacionales, en donde el factor higiénico abarca todo aquel que son como las condiciones que rodean a la persona en su trabajo, físicas y ambientales, el salario o los beneficios sociales. Las personas en este punto motivacional logran estar en condiciones de trabajo y bienestar, tener relaciones con el superior, un salario y remuneración, así como es asegurado el puesto, o bien una buena relación con los compañeros o colegas. Por su parte, los factores motivacionales es todas aquellas tareas y obligaciones que las personas puedan tener en su empleo. Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción. Si son precarios, provocan la ausencia de la satisfacción. Por ende, a mayor factor motivacional, mayor satisfacción, así como se explica en el diagrama de la diapositiva ya mencionada. Otro tema que abarca es el modelo situacional de motivación de Brown, en donde podemos ver que la conducta del individuo se ve afectada, o bien la conducta del individuo ayuda a un resultado intermedio como lo es la productividad elevada. Después podemos encontrar resultados finales como lo son dinero, beneficios sociales, apoyo al supervisor, promoción y aceptación del grupo, como ya lo mencionábamos en las 2 teorías de Herbert. Después podemos encontrar la teoría de las expectativas, en donde prácticamente nos hace énfasis en un factor, o bien dicho, 2 factores importantes. La necesidad no satisfecha nos establece el autor de la teoría de las expectativas, que más una creencia que el dinero no puede satisfacer las necesidades, o la creencia de que para poder obtener el dinero se requiere desempeño, nos logran tener una motivación de desempeño. Es decir, la persona puede, o el trabajador puede creer que con el dinero satisface el resto de sus necesidades, o bien, si trabaja para ello, el desempeño que haga se siente satisfacido por el tema de su desempeño, logrando así al final una motivación en el desempeño, y así sus formas de trabajar se verán mejor, además de que los procesos de la empresa se verán beneficiados.
Otro tema importante dentro de del capítulo 2, las personas, podemos encontrar la comunicación, en donde nos propone que el proceso de comunicación sea afectado ya no solo por el proceso normal que conocemos, añade a su bien añade al proceso lo que es el ruido, el tipo de semántica, o bien todas las barreras de comunicación que se puedan establecer al momento de querer dar un mensaje. Nos propone el autor 3 formas de barreras de comunicación, en donde podemos encontrar las barreras humanas, las barreras físicas y las barreras semánticas, en donde las barreras humanas hacen alusión a todo aquello en relación con las personas, es decir, limitaciones personales, hábitos al oír, emociones, preocupaciones, sentimientos personales o motivaciones, en donde el proceso no puede verse en un 100% completo, ya que existe alguna de estas barreras humanas que impide que el mensaje sea entendible en un 100%. Después nos abarcamos los que son las barreras de comunicación. Podemos ver que podemos encontrar lo que es limitaciones físicas, interferencias físicas, fallas mecánicas, ruidos ambientales, distancia o acontecimientos sociales que no dejen que el mensaje se comprenda en su excelencia. Y por último encontramos la barrera de comunicación de semántica, en donde pues prácticamente varía de acorde al vocablo de cada individuo. Es por eso dar las indicaciones o el mensaje de una forma que el receptor lo pueda recibir y no se preste a malas interpretaciones. Después de esto, de conocer a las personas, el proceso de comunicación y todo lo que les motiva, es importante saber cuáles son las conductas en las organizaciones, en donde el autor nos propone una comparación de 2 hombres, como lo es el hombre complejo y el hombre digital. Para poder llegar a estos conceptos, es importante conocer un poco de la historia, de cómo ha evolucionado el hombre a lo largo de este estudio que realizó el autor del libro llamado Hidalberto Chavenato. Podemos comenzar la historia de la teoría de las organizaciones o los diversos conceptos del hombre desde la teoría de administración científica, como lo es en el hombre económico, en donde la persona solamente se veía motivada por recompensas salariales y financieras. Después, como nos lo establece la teoría de relaciones humanas, podemos ver que el hombre social, que ya no es un hombre económico, ahora ya es un hombre social, en donde sus recompensas, como su nombre lo dice, son de manera social y simbólicas. Después, en la evolución, según la teoría estructuralista, podemos encontrar al hombre organizacional, en donde la persona se ve motivada por recompensas salariales y sociales, que sería la suma de un hombre económico y un hombre social. Después tenemos la teoría conductista, en donde nos propone el hombre administrativo, y la motivación básica de este hombre es el proceso de decisión y búsqueda de soluciones satisfactorias, en donde la persona ya tiene una idea tal cual de cómo hacer la toma de decisión. Después tenemos la evolución de la teoría conductista y tenemos como ende, como resultado, la teoría de contingencias, en donde nos propone un hombre complejo, un hombre en donde su motivación básica es un microsistema individual y complejo. Después de esta evolución tenemos lo que es el hombre digital, en donde se hace una comparativa del hombre digital y el hombre complejo, entendiendo que por el concepto de hombre digital, que es todo aquel que utiliza la tecnología para comunicarse con su entorno, para comunicarse con todo aquello que le rodea. Después podemos encontrar el capital humano, en donde a estas alturas de la administración, él nos propone que el capital humano es algo intangible, en donde ya no se ve como un recurso humano, ya que antes se le establecía como algo material, algo pasivo, inherente y sin vida propia, que ayudaba a los procesos de las organizaciones en términos de materia prima, dinero, máquinas o equipos. Sin embargo, ahora ya es conocido como atracción de talento, como en lugar de máquina, un equipo.
dando así el resultado del tercer capítulo, que es las personas y las organizaciones. Prácticamente, en este concepto, hablamos de la excelencia de intereses antagónicos entre el trabajador y la organización. Uno de los temas que abarca el autor del libro es un tema muy interesante llamado reciprocidad entre individuo y organización, en donde podemos encontrar un contrato formal y escrito que es acorde en la relación del puesto que va a ser ocupado, pero también podemos encontrar lo que es el contrato psicológico, que es una expectativa de lo que podrá ser y ganar la organización y el individuo con esa nueva relación. También es conocido como una norma de reciprocidad, mientras que los psicólogos lo llaman contrato psicológico. En este punto también encontramos un punto idóneo en donde la satisfacción menos los costos nos da un igual a cero, ya que las personas sienten que al aportar a la organización o hacer este costo o este sacrificio por la organización es correspondiente a la satisfacción, dándonos un nivel de plenitud, un nivel de cero, como lo dice en la imagen. Después podemos encontrar otro tema muy importante, como es el concepto de incentivos y contribuciones, donde podemos ver que los individuos están dispuestos a cooperar siempre que sus actividades en las organizaciones contribuyan directamente a sus propios objetivos personales. Los incentivos son los pagos realizados por la organización a sus participantes, como lo son salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de crecimiento o seguridad en el empleo, supervisión abierta, elogios, etc. Mientras que las contribuciones son pagos que cada uno de los participantes hace a la organización, que la misma organización siente que lo hace pertenecer, como lo es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, puntualidad o persistencia, el esmero o los mismos elogios a la organización. Gracias a esto logramos tener una cultura organizacional, en donde en la cultura organizacional representan las normas informales, no escritas, que orientan el comportamiento de los miembros de una organización en el día a día y que dirigen sus acciones en la realización de los objetivos organizacionales. Prácticamente, la cultura organizacional es el conjunto de hábitos y creencias establecidos por medio de normas, valores, actitudes y expectativas que comparten todos los miembros de la organización. Es decir, la cultura organizacional refleja la mentalidad de la organización. Esta no es palpable ni solamente se percibe en sí misma. Como lo dice el autor, hace la analogía a que es importante como un iceberg. Lo comenta en el libro, hace la analogía que de los conceptos incentivos y contribuciones resulta el concepto de equilibrio organizacional. Es decir, es un ganar-ganar. Como lo podemos ver en la imagen, es importante checar ambos aspectos informales y cultos para que después estos mismos, si están bien cimentados, nos den aspectos formales y visibles como lo aparece en la imagen. Otro punto importante dentro del capítulo 3 que nos llama a que conozcamos las personas y la conducta de las organizaciones es el clima organizacional. Entendiendo que el clima organizacional es cuando la motivación entre los participantes es elevada. El clima organizacional tiende a ser elevado y a proporcionar relaciones de satisfacción, ánimo, interés y colaboración entre los participantes. Como lo podemos ver, a mayor clima organizacional podemos encontrar lo que es calor y reciprocidad, optimismo, euforia, excitación y orgullo. A menor clima organizacional encontramos lo que es pesimismo, rebeldía o depresión. Es importante que todos los administradores tomemos en cuenta todas y cada una de las partes que generan un buen clima organizacional. Pasando a la parte 2, podemos hablar del sistema de administración de recursos humanos. Una vez entendido todo el tema del clima organizacional y cómo comprender a las personas como individuos, tenemos que los recursos organizacionales se dividen en 6 tipos diferentes, como es el recurso material o físico, el recurso financiero, recurso humano, recurso metodológico y recurso administrativo. Corrección, son 5 recursos. Creíste que no me había dado cuenta, ¿verdad?
en donde en la tabla podemos encontrar los contenidos principales. Es importante, como lo aparece en el sistema, tener la denominación tradicional de cada uno de los recursos para asimismo después poder encontrar a las personas que realicen las actividades. O bien, como lo vemos, una vez teniendo claro todos los recursos, esto nos da lo que es un proceso de utilización y optimización de recursos, en donde podemos ubicar cada uno de los elementos de las organizaciones en uno de los recursos para que las personas puedan identificar y saber quién se hace cargo de quién. Asimismo, nos ayuda a entender qué personas y qué habilidades requerimos en cada uno de estos recursos. Capítulo 2. Las personas. Dentro del capítulo 2 podemos encontrar el tema de la motivación humana, en donde nos establece que la motivación humana se logra o se llega a punto de algún estímulo, puede ser. Recursos administrativos están constituidos por todos los medios con los cuales se planean, organizan, dirigen y controlan las actividades de la organización. ¿Cuál es el valor en el mercado de una organización? Es el conocimiento, ya que es el recurso más valioso para la organización. Los activos organizacionales tangibles e intangibles son activos físicos, activos financieros, activos de operación, activos legales, activos humanos y activos de marketing. Las capacidades de la organización son el potencial para organizar, administrar, coordinar o emprender ciertas actividades y habilidades, como capacidades estratégicas, capacidades funcionales, capacidades operacionales. Las capacidades pueden estar en individuos o grupos o un nivel corporativo. Las capacidades individuales, capacidades colectivas y capacidades a nivel corporativo. El efecto de una competencia se manifiesta en 3 aspectos, lo cual es el valor percibido, diferenciación de los competidores y la capacidad de expansión. Los sistemas de administración según Likert son: inciso A, proceso de toma de decisiones; inciso B, sistema de comunicación; inciso C, relación interpersonal; e inciso D, sistema de información de recompensas y de sanciones. Existen 4 variables de sistemas administrativos. El sistema 1 es el autoritario coercitivo, el sistema 2 es el autoritario benevolente, el sistema 3 es el consultivo y el sistema 4 el participativo. La segunda parte consta del capítulo número 4, que es Administración del Recurso Humano. Este es un área interdisciplinaria ya que comprende conceptos de psicología industrial, organizacional, sociología, ingeniería industrial y el derecho laboral. La administración del recurso humano como responsabilidad de línea y función de staff es la responsabilidad que le corresponde al ejecutivo máximo de la organización, el presidente. La administración del recurso humano cuenta con 2 objetivos, que es crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con habilidades motivacionales y la satisfacción para alcanzar los objetivos de la organización. El número 2 es lograr la eficiencia y la eficacia por medio de las personas. Después tenemos como parte número 3 el sistema de integración del recurso humano, donde es el ambiente organizacional, ya que es un ambiente con datos e informaciones para la toma de decisiones a través de investigaciones de mercado, investigaciones de proveedores y pedidos de clientes. El mercado de trabajo es oferta de trabajo que ofrece la organización en determinado lugar o época. El mercado del recurso humano es un conjunto de personas aptas para el trabajo en determinado lugar y época. La rotación de personal es la fluctuación del personal entre una empresa y su ambiente, es decir, personas que entran y salen de la organización. El índice de rotación de personas es el volumen de ingresos, o sea, las entradas, y separación, las salidas, en un lapso de cierto tiempo en términos de porcentaje. El reclutamiento externo funciona como con candidatos que provienen de fuera de la empresa. Cuando no hay una vacante, la organización trata de cubrirla con personas extrañas, es decir, candidatos atraídos mediante técnicas de reclutamiento. Ventajas del reclutamiento externo. Las ventajas son de que pueden atraer sangre nueva a la empresa y a la organización, renovar y enriquecer a los recursos humanos y aprovechar inversiones de capacitación y desarrollo del personal de las otras empresas. Las desventajas: el reclutamiento externo por lo general es más tardado y más costoso, y al principio es más inseguro porque no conocemos
las actitudes de los demás trabajadores. El reclutamiento mixto es el reclutamiento que se enriquece de ambas partes, tanto como interno como externo, y se toman las aptitudes de los trabajadores internos y externos. Selección como proceso de comparación entre dos variables. Por un lado, están los requisitos del puesto de la vacante. Son los requisitos que exige el puesto a quien lo desempeñe, y por otro lado, el perfil de las características de los candidatos presentados. Elección de las técnicas de selección. Una vez que se tiene la información respecto a los puestos vacantes, el paso siguiente es elegir las técnicas. La selección adecuada para escoger los candidatos adecuados. Las técnicas de selección pueden clasificarse en 5 puntos importantes: entrevista de selección, pruebas de conocimiento o habilidades, exámenes psicológicos, exámenes de personalidad y técnicas de simulación. Entrevista de selección es una técnica utilizada en las grandes, medianas y pequeñas empresas, a pesar de carecer de bases científicas y de considerarse como la técnica de selección más imprecisa o subjetiva. La mayor influencia tiene la decisión final respecto al candidato. La entrevista personal tiene las aplicaciones como el filtro de inicial reclutamiento, en la selección del personal, en la asesoría y orientación profesional, la evaluación del desempeño, en la separación. Capacitar a los entrevistadores. El entrevistador asume un papel vital en este proceso. Muchas de las organizaciones investigan sobre la capacitación de los gerentes y los equipos de habilidades necesarias. El entrevistador examina los prejuicios personales para eliminarlos, evita preguntas capciosas, escucha atentamente al entrevistado y demuestra atención, hace preguntas que proporcionan respuestas narrativas, y evitar emitir es utilizada en las grandes, medianas y pequeñas empresas, a pesar de carecer de bases científicas y de considerarse como la técnica de selección más imprecisa o subjetiva. La mayor influencia tiene la decisión final respecto al candidato. La entrevista personal tiene las aplicaciones como el filtro de inicial reclutamiento, en la selección del personal, en la asesoría y orientación profesional, la evaluación del desempeño, en la separación. Capacitar a los entrevistadores. El entrevistador asume un papel vital en este proceso. Muchas de las organizaciones investigan sobre la capacitación de los gerentes y los equipos de habilidades necesarias. El entrevistador examina los prejuicios personales para eliminarlos, evita preguntas capciosas, escucha atentamente al entrevistado y demuestra atención, hace preguntas que proporcionan respuestas narrativas, y evitar emitir opiniones personales. Etapas de la entrevista de selección. La entrevista de selección merece cuidados especiales que puedan favorecer a su perfeccionamiento del desarrollo de la entrevista. 5 etapas son preparación de la entrevista, ambiente, desarrollo de la entrevista, cierre de la entrevista y evaluación del candidato. Pruebas y exámenes de conocimiento de habilidades. Las pruebas de conocimiento de habilidades son instrumentos para evaluar objetivamente los conocimientos y habilidades adquiridos a través del estudio, de la práctica o del ejercicio. Test psicológicos. Este término designa al conjunto de pruebas que se aplican en las personas para valorar su desarrollo mental, sus aptitudes y habilidades de conocimientos. Test de personalidad. Sirve para analizar los distintos rasgos de la personalidad, sean determinados por el carácter de la persona. Evaluación y control de los resultados. El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. Eficiente consiste en hacer correctamente las cosas y saber entrevistar bien, explicar exámenes de los conocimientos que sean válidos y precisos. Son las fases donde tiene que pasar el candidato para pasar a la siguiente etapa, donde va a ser reclutado, y tiene que ser este proceso evaluado para medir el nivel de resultados que tiene, la eficacia de entre los candidatos admitidos, entre los candidatos que se examinaron y entre los que realmente estuvieron. Otras medidas son
La integración de nuevos miembros, diseño de puestos y lo más importante es la socialización dentro de la organización. Y algunos de estos métodos son la planeación y proceso de selección, contenido inicial de la tarea, papel de gerente, grupos de trabajo, programas de socialización e inducción y cómo organizar la organización como sistema de funcionamiento, que es la energía humana y la no humana para transformar materia prima y en procesos o servicios que van y que cada persona desempeña en una función atribuida. Todo esto tiene que tener calidad desde el principio, o sea, calidad en reclutamiento. Evaluación del desempeño, capítulo 9. Método de elección forzosa. Este método consiste en evaluar el desempeño de las personas por medio de frases alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Cada bloque está compuesto por 2, 4 o más frases y el evaluador está obligado a escoger solo una o dos de las que explican mejor el desempeño de las personas evaluadas. Las ventajas de este método es que proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y personales. Su aplicación es simple y no exige preparación previa de los evaluadores. Las desventajas de este método es que su elaboración es muy compleja y existe planeación cuidadosa y tardada. Es un método comparativo y ofrece resultados globales, discriminando a los evaluados tan solo en buenos, medios y malos. Cuando este método se emplea para fines de desarrollo de recursos humanos, carece de información sobre la capacitación que necesitan. No ofrece al evaluador una noción general de resultados de evaluación. Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo. Este método permite evaluar el desempeño y sus causas, planear con el supervisor inmediato los medios para desarrollar y dar seguimiento al desempeño de empleados de forma más dinámica que otros métodos de evaluación del desempeño existentes. Una de las características de este método es que el especialista en evaluación del desempeño aplica una entrevista de evaluación a cada jefe de área, siguiendo 3 pasos: la evaluación inicial, el análisis complementario y la planeación. Método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos. Este método se basa en el hecho de que el comportamiento humano tiene características extremas que son capaces de llevar a resultados positivos o negativos. Método de comparación de pares. Este método de evaluación del desempeño es en comparar a los empleados de 2 en 2, donde se anota en la columna derecha al que se considera mejor en relación con el desempeño. Con este método también se puede utilizar factores de evaluación. En tal caso, cada hoja de cuestionario se ocupa por un factor de evaluación del desempeño. Método de frases descriptivas. Este método difiere con el método de elección forzosa en que no es obligatorio escoger las frases. El evaluador señala las frases que caracterizan el desempeño de su subordinado y aquellas que muestran el desempeño contrario, realizada de forma directa y sin depender de informes sucesivos hasta llegar al responsable del manejo de la información y la toma de decisiones. En el siguiente diagrama tenemos a la evaluación del desempeño como integrador de las prácticas de la administración de recursos humanos. El proceso de integración de recursos humanos monitorea y localiza a las personas que tienen características adecuadas para los negocios y la empresa. Procesos de inducción indica a las personas que están bien integradas a su puesto y tareas. Procesos de evaluación de desempeño indica el desempeño y los resultados alcanzados. Procesos de capacitación y desarrollo indica los puntos fuertes y débiles. Procesos de monitoreo proporciona retroalimentación a las personas respecto a su desempeño y potencial. Subsistemas de retención de los recursos humanos. La retención de los recursos humanos exige una serie de cuidados especiales, entre los cuales sobresalen los planes de remuneración económica, de prestaciones sociales, de higiene y seguridad en el trabajo. Remuneración. La remuneración se refiere a la recompensa que el individuo recibe a cambio de realizar las tareas de la organización. Se trata básicamente de una relación de intercambio entre las personas y la organización. Existe la remuneración económica directa, es la paga que cada empleado recibe en forma de salarios, bonos, premios y comisiones.
La remuneración económica indirecta es el salario indirecto que se desprende de las cláusulas del contrato colectivo del trabajo y del plan de prestaciones y servicios sociales que ofrece la organización. El salario indirecto incluye vacaciones, gratificaciones, bonos Calidad de y vida en el extras. trabajo. Para poder obtener un buen nivel de calidad de vida en el trabajo, es necesario tener un plan de higiene laboral en el que se incluyan objetivos y se tomen en cuenta las condiciones que pueden influir en el trabajo de las personas, como lo podrían ser la iluminación del área de trabajo, el ruido, la temperatura a la que están expuestos y la humedad. Esto con la finalidad de proteger la integridad física y mental de los trabajadores. Otro punto de importancia es lo referente a la seguridad laboral, que es el conjunto de técnicas utilizadas para prevenir accidentes laborales que pudieran dañar la integridad de las personas y a su vez afectar el funcionamiento de la empresa. Tomar medidas de prevención de robos con un buen sistema de vigilancia es fundamental para las empresas, así como implementar un sistema de prevención de incendios para proteger las instalaciones y equipos valiosos de la organización. Relaciones con las personas. Las actividades del Departamento de Recursos Humanos están asociadas con el trato y los movimientos de los colaboradores dentro de la organización. Movimientos como lo pueden ser transferencias, ascensos, jubilaciones o despidos, es muy importante que sean gestionados con cuidado y atención para evitar conflictos que pudieran entorpecer la actividad normal en la empresa. Los conflictos pueden llegar a ser un verdadero problema para las empresas si no se sabe cómo administrarlos correctamente. La existencia de sindicatos en las organizaciones busca solucionar conflictos colectivos por medio de negociaciones entre trabajadores y patrones y evitar llegar a formas de presión sindical como las huelgas y mantener así la paz entre las partes involucradas. Subsistema de auditoría para recursos humanos. El control es la acción que adopta las operaciones. Existen diferentes medios de control, entre ellos la jerarquía de autoridad, establecimiento de objetivos, información en vertical, que es la que nos ayuda a identificar los procesos dentro de la empresa, el sistema burocracia y el sistema grupal, que es lo que nos ayuda a identificar qué empleados son más eficientes por medio de la teoría X y de la teoría Y, para aplicar disciplina progresiva en sanciones, y el banco de datos de información nos ayuda para todo este sistema de información administrativa CIA para la auditoría en recursos humanos. Hay que tener ética y responsabilidad social en un mundo donde las organizaciones están en constante cambio y estas a su vez cada vez desarrollan actividades sociales dirigidas a la comunidad.